Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Y bueno, de acuerdo a las actividades que iban a realizar de la página 104 y 105, les voy a dar la resolución de cómo se deben de llevar adecuadamente estas actividades. En la primera actividad de la página 104, lo primero que debieron hacer es el recuadro que les aparece ahí. Las indicaciones son las siguientes. Escribe B si es verdadero o F si es falso lo señalado en cada frase. La primera frase dice así: ¿un conflicto siempre conlleva violencia? La respuesta sería falso, porque no siempre lleva hasta ese punto de violencia. Es de acuerdo a cómo se lleve a cabo y cómo se desenlace el conflicto. En la segunda frase dice: un conflicto es una oportunidad de aprendizaje, ¿verdad? Porque como ustedes saben, se lleva a cabo una serie de procesos, la cual ustedes pues deben de retomar en lo que están bien y en lo que están mal. En la tercera frase dice: si los intereses o necesidades de las personas en enfrentamientos son incompatibles, existe un conflicto, ¿verdad? Porque principalmente definimos que un conflicto se lleva a cabo cuando es una serie de como quien dice, desacuerdo. ¿Por qué? Porque tanto uno como otro tienen diferentes maneras de pensar y eso hace creer que pues va a haber un determinado conflicto entre las diferentes opiniones de tanto una persona como de otra persona. En la cuarta frase dice: es importante buscar soluciones rápidas para que los conflictos no crezcan, ¿verdad? Pero esto que se lleve a cabo de una manera adecuada. O sea, siempre pensando y analizando cómo es que se llevó a cabo este conflicto. En la siguiente menciona: los conflictos sociales no repercutan en la vida cotidiana. Falso. ¿Por qué? Porque si se llevan a cabo un conflicto, pues esto principalmente que dijimos que es un desacuerdo entre diferentes opiniones, las cuales pues obviamente a un largo plazo, si no se llega a solucionar, pues se trae una consecuencia. La actividad número 2 dice: define con tus propias palabras los conflictos personales y los conflictos sociales. Explicas cómo se relaciona. Bueno, principalmente dijimos que los conflictos personales son los que tienes contigo mismo, con las personas, con el contexto que te rodea a diario o regularmente, con las personas que pasas más tiempo, que es por ejemplo tus familiares, la escuela y pues la localidad, como quien dice. Y las sociales son las que se dan principalmente en el estado, en el país, entre otras, que principalmente se lleva a cabo por un grupo de personas. En cambio, el otro se llega a dar entre más de dos personas. Y bueno, ¿en qué se relaciona? Que una puede llevar a la otra, o sea, puede ser tanto personal, pero después puede ser social, dependiendo del grado de conflicto que sea. Por esto llegarían pues a relacionar, porque pues se puede ampliar el panorama del contexto, que en cuanto si un conflicto sucede tanto en lo personal, se puede hacer pues extendido, como veíamos principalmente que un ejemplo que yo les puse en la tabla que realizaron en la actividad pasada, sobre que en México, por ejemplo, los vecinos pues tenían el conflicto de que había bandas, de como quien dice pandilleros, y se realizaban riñas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, esto puede ser personal. ¿Por qué? Porque entre las pandillas puede ser que el líder entre los dos pues tengan indiferencias
y esto se va creando cada vez más grande, que está afectando pues a la estructura social. Y pues bueno, en la actividad número 3 decía: completa la siguiente frase, que es: estoy listo para solucionar un conflicto cuando sepas controlar tus emociones, cuando controles tus impulsos, cuando sepas dialogar con la otra persona, cuando hayas aprendido a reflexionar, cuando no te dejes llevar por las demás personas y cuando puedas actuar tú en lo personal. Y en la página 105 se mostraban unas imágenes, las cuales deberían de contestar ustedes unas preguntas. De acuerdo a eso, yo les voy a dar la respuesta de mi perspectiva. De acuerdo a la de ustedes, pues es totalmente personal, porque tanto lo que yo vea como lo que ustedes vean va a estar bien. En la primera pregunta dice: ¿es posible ver distintas cosas en una sola imagen? Pues sí, porque ahí se da la perspectiva que se puede ver tanto una cosa como otra cosa. ¿Y por qué? Bueno, en este caso yo lo voy a relacionar con los conflictos. Miren, si ustedes ven la imagen claramente, pues solo mostraría un árbol. En el otro, el rostro de una mujer. Pero si lo ves más adentro y más precavido, pues obviamente le vas a encontrar más cosas. En el primero, por ejemplo, se ve dos rostros, se pueden llegar a ver más cosas dependiendo de tu perspectiva. En la imagen de la mujer, pues se puede ver una bruja, se puede dar una persona tocando el saxofón, un cuervo, entre otras cosas. En la segunda pregunta menciona: ¿qué pasa con las opiniones frente a un conflicto? Pues es lo que les mencionaba. Si nosotros nos percatamos mucho en el conflicto, lo que vamos a ver es que vamos a ocasionar más conflictos, porque cada vez, o sea, podemos verlo por la parte negativa, que esto crea pues un acto de violencia, o puede ser por la parte positiva, porque si lo vemos por la parte positiva, pues lo podemos analizar, lo podemos dialogar, podemos reflexionar y pues llegar a un acuerdo y solucionar pues este tipo de conflicto. Y en la pregunta número 3 menciona: ¿cómo es que un problema ayuda a mejorar? Bueno, pues principalmente un ejemplo sería que, pues bueno, en las imágenes, por ejemplo, pues se llega a percatar una cierta, pues una cierta imagen, como quien dice. En este caso, pues por ejemplo, sus compañeros pueden decir: no, es que yo estoy viendo un árbol y es un árbol porque es un árbol de verdad. Y que los demás digan: no, pero es que también se ven los rostros y todo. Entonces va a causar, como quien dice, una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque se van a realizar desacuerdos entre las opiniones. Y pues bueno, esto se volvería un problema, porque ya entraríamos como a un debate de quién ve un árbol, quién ve más cosas allá de la imagen, entre otras cosas. Lo dice: cuando un conflicto genera mayor problema, cuando un conflicto genera pues mayor problema, es cuando ya se llega a la violencia. O sea, que esa persona pues no identifique en qué está mal y se ponga pues en un plan, como quien dice, empoderado, y que él diga: no, es que yo estoy viendo que sí es un árbol, y es que es un árbol, y no, y esto y el otro. Entonces, o sea, que se la pase todo el día diciendo: no, es que yo veía un árbol, y yo veía un árbol en la clase de formación cívica y ética. Entonces sus compañeros pues van a decir: oye, ya pasó la materia, o sea, ¿qué te pasa? Y esto. Diga: no, pues que tienes algún problema y esto y lo otro. Y ya entre, pues como quien dice,
a mayor grado. Y de acuerdo a la conclusión que ustedes iban a hacer sobre las lecturas, pues eso ya es en lo personal. Y pues bueno, eso sería todo.